Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy te quiero dar razones suficientes para que incluyas los garbanzos en tu dieta. Y cuando hablo de garbanzos pensaréis, ¿qué tienen los garbanzos que no tengan otras legumbres? A nivel nutricional podríamos decir que son bastante parecidos. A nivel organoléptico, es decir, sabor, textura, pues la verdad es que los garbanzos son diferentes a otras legumbres. Cada legumbre tendrá sus propias características. Evidentemente las legumbres son muy variadas. Seguro que os digo alguna más de las que estáis pensando, garbanzos, lentejas, judías o alubias, que pueden ser diferentes, blancas, pintas, negras, más grandes, más pequeñas, muchísimas variedades de judías. Tendríamos también las habas, que su consumo es un poquito más reducido, los guisantes, que en lugar de consumirse secos los guisantes, como la mayoría de las legumbres, se consumen en fresco y por eso a veces ese color verde que tienen nos puede confundir. Podemos pensar que es una hortaliza, una verdura, pero es una legumbre. Y también tendríamos los cacahuetes, que tienen unas características especiales que los hacen diferentes y más parecidos a un fruto seco por sus cualidades nutricionales y por el consumo, es decir, el uso que se hace de los cacahuetes. Pero vamos a centrarnos en los garbanzos, porque hoy de repente quiero hablaros solo de garbanzos. Bueno, pues porque tenemos muchas formas de incluirlos en la dieta. Y yo sé que hay muchas personas que no los cocinan porque lleva mucho tiempo. Hay que ponerlos a remojo, la cocción es bastante larga, sobre todo si no tenemos una olla rápida. Incluso con la olla rápida, olla express, el cocinado de los garbanzos es bastante más largo que el de cualquier otra legumbre. Por lo tanto, casi son todo pegas para comer garbanzos. Bueno, pues realmente vamos a ir viendo a lo largo del vídeo cómo no son todo pegas y es mucho más fácil incluirlos en la dieta de lo que solemos pensar. Y generalmente cuando hablamos de legumbres, en este caso de garbanzos, nos vienen a la cabeza los estofados, es decir, esos platos de cuchara contundentes, súper apetecibles en invierno, pero en verano o en época de calor impensables porque no nos apetecen para nada. O en el caso de los garbanzos, al menos a mí, igual es por costumbre en mi casa, no sé en las vuestras, me viene siempre a la cabeza la sopa. Sopa con garbanzos, carne y con bastante verdura. Un plato de invierno, también podríamos decir, ¿no? Reconfortante, que además me proporciona muchísimos nutrientes. ¿Vale? Ahí tenemos dos recetas, podríamos decir, tradicionales. Pero podemos preparar, insisto, garbanzos de muchísimas maneras diferentes. De hecho, los garbanzos podríamos decir que son uno de los alimentos básicos de la cultura oriental, de Medio Oriente, podríamos decir. De hecho, muchas de las recetas que podemos utilizar para preparar los garbanzos las vamos incorporando de otros países. Por ejemplo, el hummus, que en el fondo es un puré de garbanzos con otros ingredientes que le dan sabor, que podemos hacer nuestras propias modificaciones en función de nuestro gusto para favorecer ese consumo de legumbres. Y el hummus, por ejemplo, ¿cuándo lo podemos tomar? De aperitivo, como relleno de un bocadillo, lo podemos tomar de cena, momentos en los que creo que jamás se nos ocurriría tomar un plato contundente de garbanzos, esos de cuchara, de los de madre o de abuela. Nada, esos, desde luego, imagínate en la merienda y en la cena menos, que luego no duermo. Pues no es por los garbanzos, sino que es por la forma de cocinarlo, porque te aseguro
que después de comer el hummus vas a dormir fenomenal. De hecho, igual, incluso mejor. ¿Por qué? Porque los garbanzos, vamos a analizar ahora un poco nutricionalmente, son un alimento, podríamos decir que bastante completo. Nos proporcionan hidratos de carbono, sí, eso es lo que solemos pensar siempre con las legumbres, proteínas en una cantidad nada despreciable, cero de grasa, dependiendo de cómo lo cocinemos, podríamos tener ausencia total de grasa. Un buen chorretón de aceite de oliva en el hummus o en una preparación de garbanzos, la verdad es que le da una palatabilidad y un sabor delicioso. Pero vamos a las proteínas, que bueno, eso ya nos empieza a gustar un poco más. Las proteínas de los garbanzos no son completas, les falta un aminoácido esencial, pero se complementan muy fácilmente con el consumo de cereales, pseudocereales o de frutos secos, que complementarían esa falta de metionina que tienen en general las legumbres, que ocurre también en el caso de los garbanzos. Por ejemplo, si yo voy a tomar un trocito de pan, ya tengo el cereal. No me hace falta mezclarlo dentro del mismo plato. Esto es algo que se pensaba antiguamente. Es decir, si yo quiero la proteína completa, tengo que mezclar en la misma receta. Garbanzos con arroz, por ejemplo, garbanzos con fideos en esa sopa tan tradicional. Bueno, pues ahí sí que tengo mezclados, ¿no?, esos ingredientes, pero no es necesario. Ni siquiera consumirlos en la misma comida. Puedo tomar los garbanzos al mediodía y los cereales en el desayuno o en la cena, y de esa manera mi cuerpo va a obtener de la misma manera todos esos aminoácidos, porque se absorben por separado y después es mi cuerpo el que los vuelve a juntar en función de los requerimientos que tenga para sintetizar nuevas proteínas. Ahora vamos a los hidratos de carbono, esos hidratos de carbono que nos dan miedo. Es que los garbanzos engordan un montón, mejor me los quito, que quiero perder peso. Pues es un error, porque los garbanzos tienen un poder saciante enorme. Probablemente la legumbre que más sacia, por esa combinación que tiene principalmente de proteínas y de fibra. La fibra se considera un hidrato de carbono no digerible, es decir, lo reducimos de ese total de hidratos de carbono. Y además tenemos un índice glucémico bajo. Y además, depende de cómo lo cocinemos, tendremos una carga glucémica aún más baja. Es decir, si yo añado proteína, si añado más fibra, si añado grasa a esa receta de garbanzos, reduzco la carga glucémica, ralentizo la absorción de esos hidratos de carbono. ¿Qué efecto consigo? Una sensación de saciedad enorme y muy duradera. Es decir, me va a ayudar a controlar el apetito, a controlar la saciedad y me puede ayudar a perder peso, porque las comidas que son poco calóricas, dependiendo de cómo lo preparemos, si le ponemos derivados cárnicos, va a ser mucho más calórico el plato que si preparamos el hummus. Y a nivel de saciedad, yo os diría que el hummus no se queda nada corto, especialmente si lo acompañamos, por ejemplo, de algunas verduras crudas, como pueden ser unos palitos de zanahoria. Así que ahí tenemos, bueno, un beneficio importante a la hora de obtener nutrientes esenciales, vitaminas y minerales. Destacaríamos, por ejemplo, vitaminas del grupo B, como el ácido fólico, que es muy importante para la prevención de algunos tipos de anemia, para síntesis de glóbulos rojos, y dentro de los minerales pues tiene una gran variedad: manganeso, magnesio, zinc, selenio, minerales de los que a veces no nos acordamos mucho, pero que están presentes de manera bastante abundante en los garbanzos. Además, los garbanzos, se suele hablar de ellos muchas veces como sustitutos de la carne, como si fuese carne vegetal. Es decir, aquellas personas que eliminan alimentos de origen animal, principalmente la carne, de su dieta, deberían aumentar el consumo de legumbres. Y en este caso, los garbanzos podrían ser la legumbre
que más nos ayude a mejorar nutricionalmente en ausencia de esa carne. Los garbanzos además tienen otra ventaja y es que son muy económicos y cunden muchísimo. Y aquí os voy a hacer algunas recomendaciones para que veáis que su consumo es más fácil de lo que pensáis. Os he hablado del hummus, pero podemos preparar ensaladas también de garbanzos con verduras picaditas, queso, jamón, le podemos poner atún, bueno, infinidad de ingredientes. Imaginaros que en vez de lechuga ponemos garbanzos. ¿Qué le añadís a la ensalada? Pues lo mismo podéis añadir a una ensalada de garbanzos. Ya, pero entonces, ¿qué hago para cocinar? Dos opciones. No cocino y utilizo garbanzos en conserva, que siempre los puedo tener en el armario y es tan fácil como abrir el bote, lavarlos. Si los quiero en frío, los uso directamente. Si los quiero en caliente, un buen sofrito, un hervor con esos ingredientes y con los garbanzos, y los tengo en apenas 10 minutos preparados. Ah, no, es que yo no quiero conservas, prefiero cocinarlos. Remojo de 12 horas y cocción. ¿Cómo? O la receta ya preparada o preparo mis propios garbanzos en conserva. Es decir, los cuezo simplemente con agua con sal o con unas verduras que le den un poco de sabor. Pues una cabeza de ajos, una cebolla, unas zanahorias que después puedo retirar y hacer una crema de verduras. Y esos garbanzos los enfrío y los congelo en porciones, en las porciones que yo vaya a utilizar después fácilmente, de manera que tengo mi propia conserva de garbanzos en el congelador. Que mañana quiero tomar garbanzos, saco una bolsita, descongelo y los preparo a mi gusto. Me quedan perfectos, como si estuviesen casi recién hechos. ¿Y por qué os digo que los cocinéis así un poco en blanco, vamos a decir? Porque después podéis terminar la cocción de la manera que queráis. Tenéis muchas más posibilidades de uso. Otra forma también en la que, por ejemplo, en mi casa nos encantan los garbanzos es cuando hacemos la sopa, que sobren muchos garbanzos para congelarlos y después darles otros usos, porque adquieren mucho sabor también del resto de los ingredientes. Pero bueno, ahí ya son diferentes opciones. Pero tener claro que es mejor consumirlos de bote que no consumirlos, sobre todo para, bueno, tener ese consumo regular de legumbres que se recomienda para un estilo de alimentación saludable. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.